Vamos a conversar con la magíster Cecilia Velázquez. Ella es subcoordinadora de Pachakutik, que tendrá su proceso interno de elección en los próximos días. Sí me escucha usted, magíster, ¿cierto? Perfectamente, Jimmy. ¿Cómo está? Magíster, a ver, hasta ahora hay extraoficialmente, por decirlo de alguna manera, 3 precandidatos a la coordinación de Pachakutik. Uno es el señor Herrera, otro es el señor Churuchumbi y otro es usted. Ha trascendido que probablemente podría retirar su candidatura el señor Herrera. Me gustaría partir de eso. ¿Es así o estamos hablando de 3 precandidatos a la coordinación de Pachakutik? Buenos días, Jimmy. Buenos días a la audiencia. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, a puertas de su 10º Congreso para el cambio o elección de la nueva coordinación nacional de las listas 18. Hasta el momento hay 3 precandidaturas, usted lo ha dicho, una de ellas es Cecilia Velázquez, postulándome a la coordinación nacional. Esperemos llevarlo con la altura, como siempre se ha caracterizado en los procesos internos de nuestra organización, el día 29 de abril en la provincia de Pastaza, en la ciudad de Pastaza, más conocida como Ciudad del Pollo. Claro, a ver, magíster, pero la gran pregunta que hay, independientemente de quién gane, vamos a ponernos en el escenario de que usted lo consigue. ¿Qué puede hacer para unificar al bloque? Que eso es lo más complejo en lo que se ha visto enredado en los últimos tiempos Pachakutik, donde hay claramente 2 posiciones, ¿no? De manera que, no sé, ¿qué tiene usted planificado o qué les va a ofrecer usted a Pachakutik como salida, si es que acaso esa es una de las preocupaciones más grandes suyas? A ver, no, el movimiento Pachakutik no tiene nada que ofrecer entre los Pachakutik, entre los que somos militantes, y los militantes estamos en las buenas y en las malas de una organización política y mucho más en el movimiento Pachakutik, en sus estructuras, tanto de las 3 circunscripciones nacionales y de las 24 provincias del Ecuador, en todas las parroquias y cantones. Así es que todos trabajamos en Minga. Lo único que sí hay que estar muy conscientes es que existen algunos puntos de vista al interior de la bancada. Sin embargo, en estos 3 meses últimos se han reorganizado, están más unidos, hay mayor comunicación, eso es importante, y para lograr la eficiencia de que haya una unidad y una unanimidad dentro de la bancada, es necesario el diálogo, sentar a conversar. Y por supuesto, por encima de todas nuestras visiones, nuestros puntos de vista, está el proyecto político del movimiento Pachakutik y el peso que tenemos como organización nacional y una de las primeras fuerzas políticas, pues el pueblo ecuatoriano, los 18 millones de ecuatorianos nos están viendo y esa es la responsabilidad con la que tenemos que manejar, y de ello los compañeros asambleístas, y no solamente la bancada, sino también los electos de los 3 niveles de gobierno y la parlamentaria andina, estamos en este proceso de consolidación, de unificación de todos los criterios, con la finalidad de que no haya puntos de vista que tal vez nos pueden llevar a una división o que nos pueden ver a un proceso de división. Esto, de hecho, tuvimos al inicio con algunos compañeros asambleístas, pero el diálogo constante, la revisión, la evaluación, la planificación semanal está permitiendo la reorganización y la unificación de la bancada. A ver, magíster, pero de la asamblea para afuera, lo que los periodistas vemos, o al menos nosotros, es que sí hay una suerte de segundo bloque en Pachakutik, ¿no? 7, 8, no sé cuántos son, que más bien están en una línea que parecería más cercana al gobierno que la otra ala, que en cambio se ha mostrado más bien muy proclive a impulsar el juicio político y la destitución del presidente Lasso. ¿Usted no ha visto esa diferencia? No existen 2 alas. Bueno, son, como digo, desde afuera podemos ver las realidades de una manera, pero desde adentro nosotros decimos que nuevamente se ha consolidado la bancada. No solamente tenemos que fijar en este debate que van a entrar al tema del juicio político, sino de todo el recorrido del movimiento Pachakutik, la representación de los legisladores. No solo hay que medir por este juicio político, y además tenemos claramente disposiciones
del Consejo Político Nacional de votar por el juicio político desde la bancada del movimiento Pachacuti. Dentro de ello, a veces sí hemos tenido algunos desertores, sí, pero en este momento, al menos esa es nuestra misión, la de los compañeros asambleístas, y siempre, al menos Cecilia Velázquez, por el diálogo, es el primer instrumento para acordar, consensuar y poner las cosas de manera clara y transparente para el pueblo ecuatoriano. Cecilia, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchísimas gracias por su tiempo. Cecilia, buenos días, Jaime. ¿Cómo ha estado? Mire, indistintamente de quién quede electo como coordinador o coordinadora de Pachacutic, esa nueva persona va a estar al frente de la organización en el momento en que se dé el juicio político, indistintamente de cuál sea el resultado. Eso lo tenemos súper claro. La pregunta es, bueno, usted ya un poco adelantó en esta respuesta que acaba de dar, pero quisiera reafirmar. En el caso de que usted sea electa con los votos como coordinadora de Pachacutic, ¿cuál sería su posición como Cecilia Velázquez con respecto al tema del juicio político de Guillermo Lasso? ¿Usted consensuaría con el bloque para tener unificado una sola votación a favor del juicio político? Esos son los esfuerzos que siempre hemos hecho la dirigencia, de tratar de consolidar a la bancada, y no solamente a la bancada, sino también al resto de las autoridades electas del movimiento Pachacuti, porque se necesita de la unidad y sobre todo estar en función de las decisiones que toma el Consejo Político Nacional, que es nuestra autoridad máxima después del Congreso. Aquí hay una decisión y no se trata de que Cecilia como persona, Cecilia es dirigente, va a ser coordinadora nacional. Por tanto, ella está en la obligación de cumplir con las resoluciones tomadas dentro de la estructura del movimiento Pachacuti, y por supuesto no será la excepción para los compañeros de la bancada actuar sobre esta decisión que ha sido tomada por el juicio político. Es decir, apoyar el juicio político. Por supuesto, apoyar el juicio político no porque dice Cecilia, sino porque dice la estructura del movimiento Pachacuti, y todos estamos obligados a cumplir con esa resolución. Perfecto. Cecilia, ¿cómo toma usted las acusaciones que hay por parte de ciertos dirigentes de la CONAIE? Que, por ejemplo, esa foto que usted sale con el señor Vanegas comiendo cangrejo, y la acusan usted de ser financiada por Ricardo Vanegas, que a su vez hemos visto que Ricardo Vanegas es de los legisladores que más deslegitima el proceso de juicio político y que quiere salvar a su vez a Guillermo Lasso. Él, desde su punto de vista jurídico, él intenta deslegitimar el proceso de juicio político. Hay acusaciones de que ese es el ala justamente gobiernista y que ese es el ala que la está respaldando usted a su candidatura. Bueno, simplemente los que han opinado son 3, 4 dirigentes que claramente son misóginos, es lo único que les puedo decir. No me voy a sostener en las redes sociales porque sé de dónde sale, está identificado quienes publican eso. Yo no creo que sea malo almorzar con un señor asambleísta, y mucho más cuando se trata de un asambleísta del movimiento Pachacuti. No veo ningún pecado ahí, y que es de la área del ala gobiernista. Yo no soy del ala de ningún lado, yo soy del movimiento Pachacuti, de un movimiento de izquierda, un movimiento que tiene propuestas completamente claras, un movimiento nacional, un movimiento que rechaza toda clase de violencia política de género. Es un movimiento que trata de construir un Estado plurinacional donde todos quepamos y tengamos sanidad mental de respetar todos los criterios. En eso no me voy a detener porque sé de qué red social sale. Yo siempre hablando en temas positivos, tanto de los compañeros candidatos también que están para la coordinación nacional, porque sí es posible hacer una campaña ética, una campaña de moral, una campaña transparente, sin acusaciones. Uno tiene que dar ejemplo de cómo debe hacer una campaña, y mucho más, a pesar que hay tanta diferencia dentro de nuestra organización política, porque somos justamente plurinacionales. Entonces hay que tratar de consensuar y tener la mente lúcida de alguna manera para poder entender todos estos mensajes. Así es que todos unidos estamos construyendo la minga electoral interna nuestra para la elección de la Coordinación Nacional del Movimiento Pachacuti. Perfecto. Cecilia, usted, bueno, más allá de su postulación, usted actualmente es subcoordinadora de Pachacuti, trabaja de la mano con Marlon Santi en el tema del bloque. Usted lógicamente se habrá enterado de que hay estas acusaciones de que ciertos asambleístas
de Pachacutic actuales están alzando el teléfono y están escuchando propuestas del gobierno de cara al juicio político. ¿Ustedes han podido comprobar eso? ¿Se han reunido con la bancada a decir, bueno, oigan, es cierto que están recibiendo llamadas, es cierto que están recibiendo propuestas? Son entes políticos, al igual que todos los que hacen comunicación social van a recibir llamadas de todos, y los entes políticos también. Lo importante de esto es que jamás pueden vender los principios ideológicos del movimiento Pachacuti. Hay líneas rojas claramente las que no podemos llegar a acuerdos con nadie, y que es una lucha social histórica del movimiento Pachacuti, del movimiento indígena, de los sectores sociales de este país. Así es que nosotros nos hemos reunido, conversamos, evaluamos, sí, y espero continuar con esa misma dinámica, sí, a lo mejor profundizando un poco más el proceso de evaluación por resultados de cada uno de los electos y no solamente de la Asamblea Nacional. No hay que concentrarse solamente en los 23, al menos la dirigencia nueva, no podemos concentrar únicamente en el legislativo. Y si es que es eso, pues vamos con la construcción de las leyes, con las reformas a las leyes, etcétera, y no detenernos solamente en momentos coyunturales que nada bien hace al país. Para ello, al menos mi llamado desde el movimiento Pachacuti es que nos sentemos en una mesa todos los sectores sociales del país, transportistas, políticos, empresarios, estudiantes, amas de casa de los sectores indígenas, para poder refundar este país, porque los 5 poderes del Estado en este momento tienen una credibilidad pésima del menos del 10%. Por tanto, el Ejecutivo está caído. Simple, lo que hay que hacer es que el señor se vaya y reconstituir este país, porque yendo Guillermo Lazo, asumiendo el vicepresidente o la asamblea, no cambia la realidad de este país. La crisis económica, el proceso migratorio, la corrupción, el tema de la educación superior, los hospitales, sigue latente ahí. Por tanto, es necesario hacer un refundamiento de todo el Ecuador. Buenos días, Magister Noris Arroyave le saluda. Entender, Pachacuti, que es el partido político, y CONAIE el movimiento social, pero no se los puede separar, trabajan de forma articulada. De hecho, muchos, los asambleístas salen de la CONAIE, o por lo menos la mayoría deberían salir de ahí. Y le hago esta aclaración o precisión porque el discurso de la CONAIE frente al accionar de muchos de los asambleístas de Pachacuti difiere. Siente usted, si llegase a ser coordinadora, ¿cómo van a trabajar para que exista esta real articulación? A ver, primero somos dos instamentos que tenemos nuestros propios estatutos, nuestros propios reglamentos, nuestras propias dirigencias y nuestro propio método de elección de las directivas. Los electos, sean asambleístas, prefectos, alcaldes, juntas parroquiales, vocales, concejales, parlamentarias, presidentes, vicepresidentes, ¿de dónde sale? No solamente sale de la CONAIE. Ojo, el movimiento Pachacuti no es solamente de los pueblos y las nacionalidades. El movimiento Pachacuti es un movimiento incluyente que representa a la clase popular, indígena, campesina, montubia, negra de este país, de los empobrecidos del Ecuador. Somos la alternativa y representación de ello. Le digo a mucha honra, porque aún esta organización política tiene la credibilidad de la mayoría de los ecuatorianos, y por eso hemos recibido el voto de confianza en todos los procesos electorales, en los 2 últimos, que nos han ubicado como una de las primeras fuerzas políticas. En ese sentido, obviamente, en el caso de Cecilia Velázquez, también soy de la CONAIE, pero también soy del movimiento Pachacuti. Entonces, cuando yo me voy a un proceso electoral, tengo que ir dentro de la estructura del movimiento Pachacuti, no puedo ir dentro de la estructura de la CONAIE, porque la CONAIE es una organización, al igual que el resto de las organizaciones indígenas, y voy a poner entre paréntesis también, son apolíticas a partidos políticos. Ok, Magister, pero se habla de un discurso desde los movimientos sociales que no están de acuerdo al accionar del presidente y que de alguna u otra forma dicen lo queremos fuera, pero tenemos asambleístas de Pachacuti que en su accionar y sus votos y su discurso y sus vocerías plantean un escenario completamente contrario. No sé quién ha planteado lo completamente contrario, hasta donde hacemos el seguimiento, estamos en constantes reuniones. El bloque de Pachacuti que entonces va a votar de manera unificada. Perdón.
el bloque de Pachacutic, los asambleístas van a votar de manera unificada frente al juicio político del presidente Lazo. Por supuesto, ese es el llamado, esa es la disposición, esa es la resolución del Consejo Político Nacional, entonces no podemos ir por el contrario, está claramente no votarán por el juicio político. Y quien no lo haga, quien no vote a favor del juicio político, va a haber sanción disciplinaria. ¿Cómo va a ser el proceso? Las sanciones disciplinarias o los procesos disciplinarios también tienen sus motivos, sus fundamentos para poder seguir un proceso disciplinario, no solamente por una situación, vamos a vivir sancionando a la gente, eso no es posible. Oigan, en este país no puede rendir cuentas únicamente los 23 asambleístas del movimiento Pachacuti, son 137 asambleístas que deben dar la cara al país. Claro que hay algunas bancadas que están haciendo el juego y quieren involucrar ahí al movimiento Pachacuti, pero nosotros como una de la tercera opción, la tercera vía que somos, vamos a actuar dentro del marco de la Constitución, rechazando todos actos de violencia, todo acto de corrupción y exigiendo al gobierno de turno que tiene que cumplir con el pueblo ecuatoriano. No hay inversión social. No ha hecho absolutamente nada por el tema de la inseguridad y por ello el gobierno está caído. ¿Usted está de acuerdo con la muerte cruzada? Escuchaba su respuesta, la respuesta que le daba Omar y hablaba de que los asambleístas no sirven, un poco es el speech que se vayan todos y la única forma de que eso suceda es a través de la muerte cruzada, en este momento. No se van a ir todos con la muerte cruzada a pesar que es una salida constitucional porque el gobierno quedará solo gobernando a través de decretos por 6 meses, si no es más, hasta que se den los procesos electorales, cosas así. Pero también hay que hacer la reflexión. Ok, mañana son las elecciones, le votamos al presidente, le votamos a la asamblea, los 5 poderes del Estado. ¿Cambia la realidad? ¿Va a mejorar las condiciones de vida? ¿Va a generar más empleo? ¿Va a eliminar la corrupción? Es lo que tenemos que debatir los ecuatorianos, eso es lo que tenemos que exigir, porque cada vez llega elecciones, claro, y elegimos, cambiamos de presidente, cambiamos de asambleístas, cambiamos de prefectos, pero la realidad del fondo no está cambiando. Ahora, finalmente, usted entonces no es partidaria de salidas que comiencen con calentamiento de las calles, etcétera, etcétera, sino por una vía democrática, lo que le entiendo. No, hay vías constitucionales si es que se quiere votar a un presidente de la República y además del movimiento indígena ya lo hemos hecho, somos expertos en eso. La pregunta es, ¿qué tanto ha cambiado? ¿O sigue profundizando la pobreza? ¿O sigue profundizando la desnutrición de los niños? ¿Sigue profundizando donde 1.200.000 bachilleros no pueden ingresar a las universidades? Donde la inseguridad, las vacunas sigue campeando en este país. Esa es nuestra preocupación y allá tenemos que llegar, debatir desde la ciudadanía, porque creo que las estructuras actuales de la Asamblea, del Ejecutivo, de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral, la Justicia, etcétera, no dan más, no responden a las expectativas del pueblo ecuatoriano. Entonces, no sé si sea ya intuición mía, pero ustedes no estarían tan en desacuerdo con una Asamblea Constituyente. Hay que refundar al país y ese país tiene que ser refundado con la opinión de todos los ecuatorianos y no solamente del sector político, sino de todos los ecuatorianos. En Minga hay que refundar este país, no sé si es a través de una constituyente, no sé si es a través de una reforma, pero donde esté el pueblo ecuatoriano representado de todos, absolutamente de todos los sectores sociales. Gracias a Cecilia Velázquez, ella es candidata a coordinadora de Pachacutic, hoy es la subcoordinadora. Que tenga usted un buen día, Magíster, muy amable. Muchas gracias por el espacio, Jimmy, Jael. Gracias. Un buen día.